Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó. Venga, ahora que estás con la boca llena. Ahora que estás... Yo estaba tragando, digo, porque te he visto las intenciones. Yo no, es que me ha pillado. Qué cabrona que es. Como Aquí lo del no se dicen teléfono, palabrotas. Yo es que le he visto, digo, mírale si se lo está moviendo. No he dicho, todo he dicho deprisa. cabrona. Si fuera el cabrón. Nuestro imperio, me gusta mucho esa frase. Bueno, pues mientras que os coméis los fosquitos, voy diciendo yo, estáis escuchando No me cuentes historias, en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4. Y este es nuestro programa número 21. Sesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. El programa 21, que se llama Viajamos en un instante. Espérate que se me hace la boca agua todavía. Selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos a... Pues empezamos bien la cosa. Esto promete hoy. 12 de mayo, estamos a 12 de mayo, si no recuerdo mal. Y el título del programa es... Viajamos en un instante hasta el imperio de Sargón el Grande. El Sargón, el del insecticida. El matamoscas. McDonald's están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla. ¿Y por qué viajamos hasta el imperio de Sargón? No, me pregunto. Bueno, pues este Sargón. ¿Quién era este señor? Pues un acadio, un semita. Igual que Moisés. Sí, igualico. Igual que Moisés, igualico. Eran Y se pueblos levantó contra el poder. Igual que Moisés. Además que Sargón Fue más adelante. lo hizo 1500 años antes de Moisés. ¿Alguien copió a quién? Y contemporáneo, un poquito después de los sumerios. Por ahí, un No, poquito después, ¿no? los sumerios. Bueno, eran paralelos. No, vamos a ver, estos hicieron una civilización mixta. O sea, vivían pues como ahora Barcelona. O sea, te ves. Los sumerios no fueron absorbidos. O sea, no fueron Conquistados. Exactamente. O sea, llegaron semitas y vivieron con ellos. Por eso en el primer programa cuando me dijiste los vecinos no, vivían Sí, con ellos. dentro del mismo edificio. No. Uno- Sí, Unos sí, de eso una sí. manera, otros de otra, sí. Pues muy bien, pues hablaremos de Sargón y hablaremos de don Joaquín, De Hernán Cortés. el gran Hernán. Exactamente. Fernando Cortés, que es su nombre original, que hace 500 años, está haciendo en 1520, es cuando desembarca en las costas del actual México para iniciar lo que entonces él no lo sabía, pero estaba iniciando la conquista del Imperio Azteca. Bueno, y yo Con 3 tíos, nada más. Con tres. Ay, Con cuatro. 3. 500, concretamente 500. ¿Con 500? Muy poquitos. Con 500, sí. Luego Y- fueron 1000, pero desembarcó con 500. a mí que me toca Historia de la Encomienda, os quiero preguntar, ¿vosotros sois más peujareros o más pelantrines? Ostras, No. visto así, ¿eso es de Sí, Santa Cruz o de Luja? Eso es... Luego me ha quedado. ¿No os queda claro? Pues estaros atentos a lo que os voy a contar, porque os voy a contar la historia, tanto la historia como el uso, como la reglamentación de 2 edificios históricos que tenemos en Santa Cruz, que se conservan bastante bien gracias no precisamente a los recursos arquitectónicos históricos que tenemos, sino porque han pasado uno a manos privadas y otro ha sido conservado por el ayuntamiento, que son la Tercia y el Pósito. Así Ahí que está. Os voy a hablar de ellos. Los nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Aquí vamos a empezar nuestra perla negra. Can hold my body down. There ain't no grave
can hold my body down. En acadio, Sarrum Kin, que significa rey legítimo, rey verdadero, es el primero que aparece en la historia como creador de un verdadero imperio, el Imperio Acadio. Hoy en nuestra perla negra, Sargón de Akkad, Sargón el Grande. Pues desconocemos el verdadero nombre de nuestro personaje. El nombre por el que le conocemos probablemente sea un nombre autoimpuesto que intenta legitimar su poder, el cual obtuvo usurpándosela a otro usurpador en la ciudad-estado de Kish. Sargón era de origen semita. Los semitas, un grupo étnico que desde aproximadamente el 3000 a.C. se había ido asentándose entre los sumerios por toda Mesopotamia, haciendo una sociedad mixta con ellos. Del nacimiento de Sargón tenemos dos tablillas neoasirias y otra neobabilonia que hacen referencia a una supuesta autobiografía donde Sargón cuenta así su nacimiento y su primera infancia. Mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre eran de las montañas. Mi ciudad es Azupiranum, situada a orillas del Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me tuvo en secreto. Me colocó en una canasta de mimbre y la selló con betún. Me depositó en el río, que me llevó. El río me tomó y me llevó hasta Aki, el aguador. Aki me tomó como hijo y cuidó de mí. Aki me nombró su jardinero. Y mientras era jardinero, Ishtar, la diosa Inanna sumeria, me ofreció su amor. Y por 56 años goberné como rey y goberné a los cabezas negras, a los sumerios. La historia del nacimiento de Sargón muestra un evidente paralelismo con el nacimiento de Moisés. Moisés, que lo he dicho con X. Estoy todavía con la Inquisición. Según el capítulo 2 del Éxodo, cuenta que un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Esta concibió un hijo que escondió durante 3 meses y que, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea y puso en ella al niño, y lo puso entre el carrizal, a orillas del río. Y la hija del faraón descendió a lavarse y vio la canasta. Ordenó entonces a una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y teniendo compasión de él, dijo: «Del Dios de los hebreos es este». La hija del faraón adoptó al niño y le puso el nombre de Moisés. De acuerdo con estos textos, Sargón y Moisés comparten las siguientes
particularidades. Primera, su madre les dio a luz en secreto. Segunda, cada una de ellas colocó en una cesta de juncos y los selló con betún y los dejó en el río. Tercera, una persona encuentra la canasta y la saca del río. Cuarta, lo adopta y lo cría. La quinta se convierte en un líder y guía a su pueblo. Y la sexta, que es una de las más importantes, los dos son semitas que se levantan contra la autoridad. Pero como he dicho al principio, hay una diferencia. Los escritos de Sargón se hicieron 1500 años antes que los de Moisés. Nuestro personaje se hizo con el poder de la ciudad-estado de Kish sobre el año 2334 a.C. ante la debilidad de los sumerios por sus guerras internas. En el año 2271 a.C., desde Kish, se dirigió contra el más poderoso monarca de la región, Lugalzagesi, señor y rey de Uruk. Sargón gana la batalla y se lanza contra las ciudades-estado de Ur, Lagash y Umma, derribando sus murallas. Después fue avanzando con su ejército hasta el Golfo Pérsico. Durante su reinado de 56 años conquista el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegaría al Mediterráneo conquistando el suroeste de Turquía. Por aquel entonces todas las ciudades tenían su propio sistema de peso y medida. Sargón lo que hace es estandarizarlos, de tal modo que en todo el imperio hace posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Y no queda ahí sus nuevas ideas, es el primer rey que tiene un ejército permanente, unos 5.000 soldados reclutados de todas las ciudades del imperio. Lo que pasa es que a este ejército había que alimentarlo y le sale bastante caro. Entonces tiene una idea: introducir una nueva tradición para alimentar a sus tropas: el saqueo. Los soldados se alimentaban de los alimentos que daba la tierra, así que las campañas se programaban para después de la recogida de las cosechas. Así era todo mucho más fácil de soportar, sobre todo para Sargón, claro. Sargón reina hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía siguió gobernando durante 82 años más. En el 2197 a.C., el grandioso imperio acadio desaparece, poniendo así fin al primer imperio del mundo. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho que me hables de la historia antigua, porque es una de las cosas que no conozco nunca, no he conocido nunca, no me he metido más a fondo, y estas historias, la verdad es que como son, hay mucha leyenda también, porque hay poca información, pero sí que son curiosísimas las coincidencias. Hay mucha información escrita, lo que pasa que, claro, contado en los términos que hablaban en aquella época, en las tablillas sumerias, sumerias. Tropecientas mil millones de
de tablillas, mucho en lenguaje mitológico, pero sí es verdad que 2.500 tablillas creo que un encontraron montón. En cada su templo Urbanipal. que encuentran es un, Sí. es un Así montón. que tenemos a Sargón, que viene a ser a Moisés lo que Apolonio a Jesucristo, ¿no? Lo que pasa es que Apolonio y Jesucristo eran contemporáneos Sí, sí. y Sargón no. Sargón fue 1500 años antes de Moisés. Yo lo digo fundamentalmente por la serie de coincidencias que también Claro, son muy claro. Yo curiosas. entiendo que es la misma tradición, eso semítica, que son los pueblos semitas de Oriente Medio, que tienen esa tradición de la persona elegida por los dioses, Para que conducir al pueblo. exactamente, para conducir Para al pueblo, se lo salvarlos de la encuentra de una tiranía. determinada forma. Muy bonita perla negra. Pues me alegro que os haya gustado. Vamos a aprovechar tu música y decimos dónde se nos puede escuchar. Pues nos En podéis No me cuentes escuchar, historias. por ejemplo, No me cuentes historias en distintos sitios. Ahí está. A ver. En Facebook, la página nuestra No me cuentes historias. En Twitter, No me cuentes onda, Onda. @No me cuentes onda. En YouTube, No me cuentes historias. Ahí lo puedes oír y ver. ¿Qué tenemos más? En iBooks iBooks para descargarte todos nuestros 20 programas que llevamos ya, y con este 21. Con este 21, y ahí es para escucharlo a cualquier hora del A día, de la cualquier. noche. Puedes hacer cualquier cosa mientras que nos escuchas, Sí, incluido que- lo que os imagináis. sí, sacaste hace poco las estadísticas y hasta descargas del otro lado del océano que nos llenan de alegría. A mí sí, a mí me... Y bueno, y por último, para poneros en contacto Ahora con eso sí, lo que nosotros- pido es que cuando me reconozcáis no me pidáis autógrafos. Sí, sí, es El lo que anonimato, peor me llevamos, gusta es- el anonimato por la calle. es Claro. lo que peor llevamos. Vosotros, como veis con peluquín, son los loquitos. Nos ha faltado tu teléfono. Bueno, el teléfono del programa. El teléfono del programa, Ah, bueno, el de la emisora, el 925 14 30 19, para llamar a otros programas. que para no sean otros este. programas que no son, y el nuestro 679-984636. Qué alegría. Que después de 21 programas. Porque tú lo dices con seguridad y cambian los números, Sí. que eso da igual, pero tú lo puedes Sí, decir sí, igual. lo dice con... Exactamente. Con prefijo de la India. Bueno, pues esto es Historias de la Encomienda. Y como os he prometido, os voy a hablar de dos edificios históricos que tenemos en Santa Cruz, que son el Pósito y la Tercia. Bueno, pues que sepáis que el Pósito, tenemos nuestro Pósito, el edificio del Pósito, que hoy en día es lugar de exposiciones. Ahí estuve yo de enviado especial para las votaciones. También se utiliza como colegio electoral cuando corresponde. Hay una sala pues para hacer cualquier evento que necesite un pequeño aforo, también se puede hacer en la parte de arriba. Es decir, es un edificio multiusos que es propiedad del ayuntamiento, porque en la antigüedad, y me refiero pues al año cuando se construyó en 1700 y pico, ahora os lo contaré, pertenecía ya al ayuntamiento, es decir, es un pósito concejil que se llama. ¿Qué es un pósito? Pues bueno, pues un pósito es un depósito de grano propiedad del municipio. ¿Para qué sirve? Pues sirve para arrendar la parte de la siembra a los sembradores, a los labradores en este caso, a un bajo interés. Es decir, hay labradores que no tienen, sobre todo después de un año malo, no tienen suficiente Simiente. semilla para sembrar, y Y van entonces acuden al pósito, que se lo fía a un interés muy bajo, que ahora os contaré. Y esto sirve sobre todo en, como os he dicho, reserva de años malos, y también para evitar subidas de precios. Claro, si tú no tienes simiente y tienes que sembrarla, tienes que comprar a cualquier precio. No, en el pósito no hay una subida excesiva, porque como tienen en grano guardado de un año Es para otro. una especie de seguro. Exactamente. Sí, Es un, a nivel estatal, por Sí, así sí, en este decirlo. caso a nivel a nivel local. Son el precedente no, sino lo posterior, lo que viene a ser las antiguas alhóndigas medievales, los graneros medievales, pues se convierten en pósitos con Felipe II. Felipe II es quien los impulsa. Hay una pragmática de 1584 en la que se ordena que en los pósitos de pan haya 3 llaves en el arca con los dineros del pósito, porque no os he dicho que además los pósitos también servían
para dar de comer a los pobres. Dar pan. Se hacía pan con el trigo que había y se daba de comer a la gente que pasaba calamidades y sobre todo por la gente pobre. Entonces, en esta pragmática se dice que tienen que haber 3 llaves en el arca con los dineros del depósito, una para el alcalde, otra para un regidor y otra para el depositario. Y tiene que haber 2 libros de cuentas exactamente iguales, uno que lo tiene el depositario y otro que lo tiene el regidor. ¿El depositario quién sería? ¿El secretario? Sí, digamos que el encargado. El encargado de llevar las cuentas exactamente. Del depósito. Entonces, en estos libros se anotan todas las salidas de pan y su precio. Y entonces, un mes antes de cada cosecha, los agricultores que no tienen grano suficiente pueden acudir a comprar el grano que se da por la sementera. Entonces, los granos que se dan por la sementera se tienen que devolver cuando se tiene la cosecha, lógicamente, tras la cosecha, con el interés que normalmente era un celemín por fanega. ¿Cuánto equivale esto? Pues así al cálculo, vosotros que no entendéis de esto, un 8%, que no es una barbaridad. A este 8% se le llamaba... ¿Cuánto es un 8%? A esto se le llamaban creces pupilares. Es decir, tú te daban X trigo y tú te tenías que devolverlo con la crez pupilar, las creces pupilares. Se ocurren a los labradores, lógicamente, en los años catastróficos y también servían para pagar las contribuciones reales. Los diezmos famosos se convierten en contribuciones, pues también. Y a veces, fijaros lo que es la cosa, si no había que prestar mucho y había sobrantes, con ese dinero que sobraba, se mantenían, con los intereses que se conseguían, se mantenían maestros de primeras letras y médicos. Con eso se contrataba a los maestros y a los médicos. Fíjate tú. Así que, bueno, pues... Un buen sistema que al final... ¿A ti qué te darían? ¿Semillas? A mí claro, tú has oído lo de pasas más hambre que un maestro de escuela. Viene de los años de mala cosecha que no cobraba el maestro. Bueno... Os sigo contando. Con Felipe II ya se habla de un alquiler del trigo del Pósito de Santa Cruz, de 1.200 fanegas, que hace el rey al municipio y que se tiene que devolver en 12 años. Es decir, de las, digamos, arcas reales, de trigo en este caso, se dan 1.200 fanegas a Santa Cruz, un poco para que inicie el préstamo, es decir, porque antes de eso no había nada. Y que esas 1.200 fanegas, el Pósito las va a ir devolviendo a las arcas reales en un total de 12 años. Como os he dicho, hay 3 clases de depósitos. Está el concejil, que pertenece a los municipios, los privados, que son de la gente pudiente, los hacendados, y luego están los reales. Es decir, nosotros en este caso debíamos 1.200 fanegas, tenían que pasar del concejil al depósito real, que no sé ahora mismo dónde estaría situado, pero que había que trasladarlo. El que tenemos en Santa Cruz, que es lo interesante, está en la calle Mayor, como sabéis, no se ha movido de ahí, ha sido siempre así. Se edificó en 1753, bueno, entre 1753 y 1757, y es del arquitecto madrileño Pedro Buendía. Tenemos los planos y tenemos hasta lo que costó. Costó 58.000 reales de vellón y esto está escrito. Todos lo que hablábamos de la gente que era, los alcaldes, los regidores, los procuradores síndicos, que eran los que llevaban esto, llevan los apellidos que todavía se mantienen en Santa Cruz, es decir, los Cano, los Morales, los Arévalo, los Prior, los Amores, os suenan muy santacruceros estos apellidos, pues eran los que ejercían de regidores o de procuradores durante esta época. En su construcción, en la del edificio, se establecen unas condiciones técnicas muy concretas. Por ejemplo, se hace mucha insistencia en que tienen que haber unos buenos cimientos. ¿Por qué? Porque tiene que soportar, si hay mucho grano, es un peso consistente, un peso considerable de todos los cimientos. Aunque haya que ahondar, y en la calle Mayor me consta de que hay cuevas y hay agua y es un sitio de edificar complicado, pues que se ahonde lo suficiente para que el terreno sea firme y los cimientos sólidos. Aguanten. También se especifica que en las esquinas de la calle tienen que haber piedras, en esquina piedra labrada. Si os fijáis, sobre todo en la esquina que da el callejón del Pósito, que así se llama, ahí haciendo esquina están las piedras labradas. Y seguramente que el Pósito es el que dio origen a ese callejón. Es decir, que antes del Pósito, seguramente que la calle Chacón y la calle Mayor no se comunicaban por ahí. Se comunicaban en su inicio y ya no tenían más comunicación. Seguramente que el Pósito dio lugar a ese callejón. Y también se describe con mucho detalle la puerta o el portón que tenía que haber. Que tenía que tener largueros de maderas gruesas, con travesaños de tirantes, un poquito más delgados, con las portaleñas o cuarterones de una pieza y con clavos de cabeza redonda, rosetados. No sé si llegasteis vosotros a conocer la puerta que hubo, que sí que tenía estos
estas tachuelas. No lo sé, chico. Si es de la época de Eugenio, cuando vivía allí, sí. Sí, Sí. esa Pues era, fue la, sí. que luego Pues- esa puerta, pues sí. Sí. esa puerta Seguramente, se claro. cambió con el tiempo. Y La verdad es que cerraba muy mal. Yo me acuerdo de pasar a la casa de Marta y de Eugenio y se cerraba mal. Digo, sí, Estaba sí. abierta siempre. Sí. puede ser. Bueno, pues además de almacén de granos, como os he dicho antes, el Pósito tenía una casa panera, que es además hay muchas alusiones a la casa panera porque debía estar en muy mal estado de conservación. Y esta casa panera es la que facilitaba el pan a los faltos de recursos en los años de plagas, en los de malas cosechas. Entonces, cuando había después una carestía porque no había producto, pues el Pósito era el que se encargaba un poquito de regular el precio. Hay mucho reglamento en cuanto al Pósito. En 1751 se regula. Os voy a leer así muy, muy rápido algún artículo donde se habla, ahora sí que os vais a enterar lo que es un peujarero y un pelentrín o pelantrín. Y dice en el reglamento del artículo 13: siendo el primer objeto del Pósito socorrer a los labradores con granos para sembrar y empanar las tierras, fijaros la palabra, Empanar. Empanar. sí, es sembrar con trigo, En vez de sembrar. Joder. que a este fin han preparado y debiendo hacerse el repartimiento con la igualdad posible con proporción a las tierras y a la necesidad que tengan dichos labradores, acordará la Junta del Pósito en el tiempo próximo al de la sementera que a su nombre se publique por edicto o por bando, según la costumbre que hubiere, que los vecinos labradores peujareros, el peujarero es el labrador que dispone de poca siembra procedente de la cesión que el dueño de la tierra le ha hecho para cultivarla bajo su responsabilidad como parte de la remuneración anual, es decir, un rentero. Hay una persona noble Que no es propietario. exactamente, uno que no es propietario, que tiene unas tierras en renta y pues tiene poquitas, pues ese es un peujarero. Entonces, siendo peujarero o pelentrines, o en algunos sitios se dice pelantrines, que estos sí son los que tienen ya en posesión pues un minifundio de 10-12 fanegas, que son normalmente los que no tienen suficiente cosecha, son los agricultores pequeñitos, lógicamente, pues que necesitan el trigo, centeno u otras semillas de las que se compone el fondo del Pósito para sembrar las tierras que tuvieran preparadas. Presente, en el término que se le señalara en el edicto o bando, relación jurada y firmada por sí o por un testigo a ruego de las fanegas de tierra que tengan barbechadas y preparadas para la siembra, con expresión de los sitios y parajes, el trigo o semilla que tengan propio y en el que necesite el Pósito para completar su siembra, pues únicamente se han de repartir granos a los que no los tuvieron propios o en la parte que los suyos no alcancen a completar la siembra. Es decir, que el trigo no se le da a todo el mundo. Es decir, tú tienes que llevar un testigo de que tienes estas tierras, de que tienes tal cantidad de trigo o no tienes nada de trigo y que necesitas tanto. Eso tiene que ser jurado, tal, y presentar los documentos para que te lo pueda prestar. Si Hombre, no, no te porque estás si no, aprovechando unos Claro, precios menudo, bajos. menudo claro. cachondeo. Claro. Así que ese es uno de los artículos. Hay otro, por ejemplo, el 17, que dice: antes de entregar a los labradores el trigo que les haya cabido, otorgarán y afianzarán sus obligaciones a reintegrarlo al tiempo y plazo acordado con las creces pupilares, de medio celemín por fanega, de las que no se excederá aunque haya uso, costumbre u orden anterior que señale mayor cantidad. Es decir, que como mucho, medio celemín por fanega, que es lo que me tienes que devolver por el préstamo y no se puede subir más. Eso era lo que venía. Hay más artículos, claro, lógicamente. Eso era lo que venía a ser el Pósito y la función, es decir, un sitio, un banco de grano para la gente que tenía que sembrar y que no tenía suficiente. Toda esta labor reglamentista lo que hace es poner orden a la administración, porque los Pósitos pues muchas veces están mediatizados por el propio arbitrarismo, de manera arbitraria, pues yo te presto más, te presto menos, es decir, para no dar lugar a la especulación. Se reglamenta y se pone unas normas muy estrictas para que el Pósito funcione bien. Y además es muy raro el pueblo en donde no existe un Pósito. Que exista el edificio a día de hoy o no es otra cosa, pero los Pósitos prácticamente se Están en extendieron por sí, todos los pueblos. Todos los pueblos. Bien. Bueno, y ahora vamos con la tercia, Con la tercia. con nuestro edificio de la tercia. El primer edificio de la tercia que existió no es el que actualmente conocemos, Claro. porque la tercia está ligada a la Casa de la Encomienda. De hecho, es un almacén del comendador, del encomendero, como decía Joaquín el otro día, porque sirve para guardar la recaudación. Entonces, se cree que la primera tercia estaba aquí justo enfrente de la iglesia de Santiago, donde nos encontramos ahora, ahí estaba la primera tercia, pero que en 1559, tras una petición a Felipe II, el rey Felipe
manda derribar lo que quedaba de ese edificio junto a la casa del comendador y se compran unos 60 pies de terreno desde el muro de la iglesia de Santiago para hacer, pues esto, lo que hay aquí, la sacristía, un paso al cementerio, que es la parte de atrás de la glorieta, y a la plaza de la iglesia, que es esta. Es decir, que se tira el edificio que está aquí, porque está muy viejo, porque no valía para nada, y más tarde se construirá el que hoy conocemos. Sí. Ahí corrígeme, Rafa. El pósito está ligado al ayuntamiento, al poder concejil. Exactamente. Y la encomienda es de la Orden de Santiago, que luego realmente es el poder real. Exactamente. Ahora veremos cómo se reparte lo que se recauda en la tercia. Está aquí muy bien explicado. Bueno, os decía que se conserva el edificio que conocemos en la calle de la Tercia. Es un edificio de 3 plantas, tiene 2 plantas a pie y luego una bodega que está hecha a base de pilastras y bóvedas de arista, y que se parece, en cierto modo, se parece al pósito. Al fin y al cabo son almacenes, claro, los dos. El origen es más antiguo, como os estoy diciendo, y los fines, aunque sean almacenes, son distintos. Tenemos comentado que la primera noticia de una tercia se sitúa en torno a la casa del comendador, porque este era el encargado de recaudar los impuestos o tercias. Es decir, la tercia realmente es el impuesto que la orden cobra a todo el mundo, porque ahora vais a ver que se cobra a todo el mundo. Desde muy antiguo la Iglesia percibe el diezmo. ¿El diezmo qué es? Pues consiste en la detracción, es decir, en quitar a todos los agricultores la 10ª parte del producto agrario en favor de la Iglesia. Al 10%. Exactamente. Afecta al pan. ¿Pero qué se entiende por pan? Pues se entiende todos los cereales, se entiende el vino, se entiende el ganado, se entiende todo lo que se produce. El 10% corresponde a la Iglesia. Este impuesto obliga a todos, a los ricos, a los caballeros, a los pecheros, todo el mundo tiene que llevar el diezmo a la tercia para que sea el impuesto que se cobra. Y lo cobra la encomienda. La encomienda es la Orden de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Que luego la percepción que se hace de los diezmos, que en su origen corresponde íntegramente a la Iglesia, se procede a un reparto. Y este reparto se hace entre instituciones. Y se divide en 3 partes. De ahí el nombre de tercia. Una parte es para el cabildo catedralicio, otra parte es para la mesa episcopal y otra para el obispo. Es decir, más o menos todo se reparte en la Iglesia. Sí. Pero ¿qué pasa? Que mucho después la masa decimal se divide en estos 3 montones y cada uno corresponde a lo que os he dicho. Pero cada una de esas tercias se divide a su vez en otras 3 partes. Con lo cual estamos haciendo partes ya de un noveno. Un noveno del diezmo es lo que corresponde. Desde casi su instauración, la Iglesia cede a la corona, al rey, una parte de los diezmos, lo que se llama tercias reales. ¿Qué le cede? Le cede 2 novenos. Desde los reyes católicos, aunque luego después lo quisieron recuperar los papas, y los reyes católicos, Felipe II dijo que tururú, que los 2 novenos que corresponde la recaudación Santa Rita van para el rey, se consolidan las 2/3 partes de los frutos y rentas y de otras cosas para los reinos. Y luego, a su vez, lo que hizo el rey fue que una de esas partes se cede de nuevo a la Iglesia para el mantenimiento de la fábrica y reparación de edificios, entre ellos las iglesias. Es decir, que el noveno, que se llama noveno pontificial, es el rey el que lo devuelve a la Iglesia para, pues eso, mantener las iglesias, ermitas y demás. ¿Qué pasa? Que como en todos los pueblos y en el nuestro también hay mucho clero, mucho cura, no había Dios que se librara de pagar el diezmo, porque claro, todo el mundo sabe lo que tiene en un pueblo y lo que no tiene. Entonces no se libraba a nadie. Por lo tanto, era una forma de recaudación pues muy importante, muy potente. Y desde los reyes católicos se comienzan a pagar y se guardan en estas tercias, en estos edificios de la tercia. Casi siempre están bajo jurisdicción de los ayuntamientos. Es decir, que aunque se guardan cosas, bueno, como he dicho, los impuestos los recauda la corona o la Iglesia, pero el ayuntamiento es quien tiene la jurisdicción. Y hay una noticia, por ejemplo, en 1630, en el que el gobernador de Ocaña pide permiso a los señores del concejo de Santa Cruz para sacar 200 fanegas de trigo de la tercia. ¿Por qué? Porque también si hay sobrantes, también se pueden vender y sacar pasta. Sí, se cobra no solamente en pasta, sino en especie. Exactamente. En trigo, en lo que sea. Exactamente. Además de
ya me refiero al edificio, además de las plantas de sólidos, y con los machones y abovedado, lo que conocemos ahora que es restaurante, y arriba donde se hacían, pues este año no se ha hecho el baile de carnaval, pues la tercia también posee un lagar debajo, una bodega bastante grande, y además, como sabéis, muchas veces que se inunda porque ahí hay agua y tiene que haber una bomba sacando agua, pero que está ahí y que es un sitio. Y además, fijaros, también la tercia tuvo un molino de aceite. Sí, hubo un molino de aceite en Villaverde, abajo en el río. En el río. Había un molino que funcionaba, lógicamente, con la fuerza Con agua. que estuvo en funcionamiento casi hasta hace 4 días, hasta 1917. Con la desamortización de Mendizábal, como siempre, siglo XIX, el edificio de la tercia pasa a manos privadas y es como lo conocemos hoy en día. La leyenda dice que en los sótanos también estuvieron, y en esto voy contigo, Juan, porque hablaremos de ello algún día, los calabozos del Tribunal de la Inquisición, de los que hablamos el programa pasado. Sí. Unos dicen que estaban ahí los calabozos y otros que es el edificio a continuación. 9 y 13 de... Sí, puede ser. Que tenía cuevas y tenía ahí... Claro, porque la verdad es que el sistema de cuevas que hay por esa calle es muy amplio y se muy comunicarán profundo, seguramente. Sí, lo mismo se comunican. Así que puede que si algún día paseamos por Santa Cruz nos encontremos ahí algún juicio episodio de la Inquisición. Veremos a ver. A ver. La verdad es que tenemos la suerte porque los edificios están bien conservados y se pueden visitar, está muy bien. aunque ya no tienen su función original, pero sí. Muy interesante, Rafa. Me gusta a mí mucho Sí, estas a mí historias también. de la encomienda. Sí. Pero las historias del pueblo, de conocer... Un poquito más del porqué sí. de las cosas. Aquí hay que agradecer mucho, y además lo digo públicamente, la labor que ha hecho y que está haciendo durante años, sobre todo la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico, que tiene recogidas todos los documentos, artículos, todas las cosas que han salido en programas de fiestas, todos los artículos, incluso cuando ellos sacaron su propia revistilla, y de ahí se puede tirar mucho porque hay gente que sabe mucho y que ha colaborado, pues vía Guitán, hablábamos, bueno, nuestro Masi también ha participado y tiene documentos muy interesantes, y gracias a ellos, pues bueno, nosotros aquí no es que sepamos más que nadie, al revés, sabemos mucho menos, pero divulgamos. Lo divulgamos y lo hacemos para todo el mundo. Así que, bueno, pues ahí estaban. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros. Bueno, vamos a aprovechar para decir otra vez que estamos escuchando No me cuentes historias. En Onda Plana, dices. En Onda Plana, en Santa Cruz de la Zarza, 107.4. provincia de Toledo, y en el 107.4 exactamente, que nos pueden escuchar ¿cuándo, Juan? ¿Te acuerdas cuándo? Los domingos a las 4 Eso es, y los miércoles a las 9. de la noche. Y bueno, pues tenemos también la posibilidad de que nos escuchéis descargándoos iVoox, los podcasts, y es una buena manera de tenernos siempre presentes y echarnos una manilla con esto de divulgar historias de todos tipos. Llevo puesto aquí un ratillo el himno de los tercios, eso significa que le toca a Joaquín actuar. A mí mismo. Así, pues espera, ¿la dejamos hasta el final? Un segundico, sí. Presos, solo tras de muertos capturaremos la bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro, levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si va en columna el tercio. Bueno, pues hoy en nuestra sección, hoy nos acordamos vamos a recordar la figura de Hernán Cortés. ¿Quién era este Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano? Familia de Pizarro. Familia de Pizarro, exactamente, un primo lejano por parte de madre, oriundo también extremeño como Pizarro, como, no voy a decir todos ni mucho menos, pero como muchos de los conquistadores españoles en América. Nació nuestro Hernán Cortés en la ciudad de Medellín, allá por 1485. Desde muy jovencito se dijo hidalgo,
cogió lo primero los estudios de Derecho en Salamanca. ¿Dónde si no? Que en la universidad de... En nuestra Oxford. En nuestro Oxford del momento, exactamente. También estaba la Complutense por ahí en Alcalá, pero bueno, a él le cogía más a mano la de Salamanca. Unos estudios que no terminó, pero que le sirvieron a lo largo de toda su vida. Y porque él habría valido para abogado, porque tenía mucha labia. Sabía hablar muy bien, era un auténtico encantador de serpientes, vendía frigoríficos a los esquimales. Se le daba muy bien el hablar y encandilar a la gente. Entonces, muy prontito se buscó fortuna. ¿Y dónde se buscaba la fortuna un españolito de la época? Pues las Américas. Pues se podría haber ido a Italia, a Flandes, pero en este caso se fue a las Américas. Por la peculiaridad que tenía la conquista española de América, que se dejó en manos privadas. El ejército se iba a Flandes, la institución, digamos, el Estado intervenía como tal en Europa, pero en América se iba, por lo menos los adelantados, los primeros, iban en nombre del rey, pero iban ellos. Luego ya iba el rey por detrás, como ya veremos después, haciéndole sus cuentas y viendo a ver si tú has hecho bien, tú has hecho mal. Pero el caso es que este hombre embarcó muy prontito para América. En 1511 estaba ya en Cuba. Y en Cuba haciéndose desde muy pronto fortuna e influencias, tanto que, se hizo muy amigo del gobernador de Cuba del momento, Diego de Velázquez, que le vio tan echado para adelante, le casó con su cuñada, por si acaso las moscas, que le vio peligroso, le vio un competidor. Algo se lo olía, que era un hombre, Hernán Cortés, de los que se iba a labrar su propio destino. Ya os digo, en 1511 estaba en Cuba. En 1518 coge ya una expedición en busca del continente, porque los españoles ya sabían, Cortés no fue el primero que llegó a la América continental. Ya le había tocado Colón en sus viajes, y ya había habido otras expediciones. Algún día hablaremos de los españoles que se encontró Cortés como esclavos de los aztecas y de otros pueblos. Había 3 españolitos por allí sueltos, uno totalmente asimilado a los aztecas mayas, a los pueblos indígenas, que acabó luchando contra los españoles. Creo que hay un capítulo de la serie El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, sí. Que habla de este personaje. Sí, ahora mismo es que no recuerdo el nombre, pero sí, había 3. 2 vieron el cielo abierto cuando vieron por allí barquitos con cruces de estos son de los nuestros. Y otro ya se había mimetizado totalmente como los mayas, aztecas, chacaltecas de los indígenas de por allí. El caso es que en 1818 está desembarcando más o menos en la zona del Yucatán. Hay una anécdota que seguro que es mentira, como muchas leyendas, que dice que llegaba Cortés por allí con su caballito, vio un indio y le dijo: ¿y esto cómo se llama, muchacho? Y el otro dijo: Yucatán. ¿Qué significa? No lo sé, no te entiendo. Y yo, pues Yucatán. Coño, pues esto es el Yucatán. Pues eso entiendo yo que será eso parte de la leyenda. El caso es que Cortés desembarcó y este hombre ya llevaba en su cabeza el que aquello no era simplemente una expedición de voy a ver qué hay por aquí y tal. Él cogió y barrenó sus barcos. ¿Eso qué significa? Que él los hundió, no los quemó, aunque luego la expresión ha quedado como quemar las naves. Y ahí cuando alguien llega a un punto de no retorno y solamente tira hacia adelante, le decimos que ha quemado sus naves. Pues realmente Cortés lo que hizo fue barrenar, hundir las naves para que a nadie se le pasara por la cabeza que había vuelta atrás, que iban a volver otra vez a Cuba. No, vamos a ir para adelante. ¿Buscando el qué? Ni él mismo lo sabía. Pero el caso es que no quería estar bajo las órdenes de Diego Velázquez, sino que él quería montar su propio territorio, a ver qué se encontraba. Y este hombre fue muy listo, muy listo. Enseguida empezó a ver las diferencias que había entre los distintos pueblos no voy a decir aztecas, los distintos pueblos mexicanos, entre comillas, de aquella zona, que eran mayas y un montón de nombres
muy difíciles de pronunciar. Yo me he quedado con los chacaltecas, los tototecas, que son los que acabarían siendo fundamentalmente... Los tototecas me molan a mí. Yo conozco las bibliotecas y las discotecas. Eso bien. Pues todos estos tecas, varios acabaron aliando con Cortés. Tuvieron lugar los primeros enfrentamientos, porque igual que en un primer momento, pues te ven aparecer unos señores, unos 500, la mayoría barbudos, blanquitos, unos cuantos a caballo, no más de 20, Tampoco crees que desembarcábamos allí. España nunca se ha caracterizado por unos grandes ejércitos en cuanto a numerosísimos. Caballería, unos 20, con unos cuantos cañones, no más allá de una docena, unos cuantos arcabuceros. Tampoco creéis que aquello era los grandes tercios. Yo os digo, total 500. Y estos 500, pues al principio parecía que venían, que se estaban... estaban tomando forma las leyendas aztecas, mayas y más, de esos enviados de los dioses que venían para el final de los tiempos. Ostras, esto es serio. Es que tuvieron la suerte de coincidir físicamente con las leyendas de estos pueblos que decían que aquellos eran enviados de los dioses. Aquellos se quedaban a cuadro. Cuando veían un soldado a caballo, creían que era el mismo cuerpo, caballo y hombre, creían que era un solo cuerpo, y ya cuando bajaba del caballo, bueno, aquello ya alucinaban en colores. Arrea, que son dos, no que es uno que se vuelve a formar. Aquello era un shock auténtico para los indios. Caballos por allí no había. Nada, no, ni caballos ni muchas otras cosas que luego Cortés se encargó de llevar a América. En estos primeros momentos, un momento de sorpresa, instantes después, pero estos también son humanos, estos comen y hacen sus necesidades como todo el mundo, y si les pegamos una pedra o un hachazo, van y se mueren. Enseguida empiezan los primeros roces, porque también Cortés pues tampoco entraba repartiendo mantequilla. A través de estos primeros españolitos que habían estado prisioneros de estos pueblos indígenas, tienen los primeros intérpretes. Por ahí empieza ya a saber que le tienden emboscadas. Entonces Cortés, en un par de enfrentamientos, es muy duro, provoca miles de muertos, que claro, se asustan con los cañones, aunque eran cañoncitos, pero provocan su mortandad y provocan miles de muertos en las tropas indígenas, por decirlo así. No es que no voy a decir aztecas, porque todavía no ha llegado el choque, el enfrentamiento con los aztecas. Mucho simplemente por las desbandadas que se producen, los movimientos de pánico que se producen, porque daros cuenta que lo que tardaba en cargar un mosquete, esto no es la ametralladora de Rambo. Esto tardas, un soldado súper experto tarda un minuto. Un buen soldado en cargar un mosquete. En cargar y disparar. Ostras, ya hay que darse maña cuando te están lloviendo flechas venenosas y demás historias para cargar y disparar, y la efectividad que tenían esos mosquetes, que tampoco era la ametralladora de Rambo, ni mucho menos. Pero el caso es que provocaron muchísimas bajas, y en una de las batallas tuvo ya el encuentro con un personaje que sería primordial para los hechos posteriores, que es la aparición que le dieron unos esclavos a cambio de conseguir la paz con Cortés, y en esos esclavos estaba la Malinche, Doña Marina, que fue la gran mujer. Exactamente, la mujer, digamos que Cortés había dejado a su mujer en Cuba, pero bueno, él se amancebó, por así decirlo, con la Malinche, y tuvo su hijo, exactamente, su hijo y reconocido, el Martín Cortés, que fue hijo de la Malinche y Hernán Cortés. ¿Por qué es muy importante la Malinche? Porque es la gran traductora, la gran negociadora con aztecas, sobre todo con los aztecas. La Malinche era una esclava. Sus padres eran pobres,
el pueblo al lado, como era costumbre en aquellas tierras, pues conquistó su poblado y ella había pasado toda su vida de esclava de un poblado a otro en manos del cacique de turno. Entonces, uno de los caciques, para evitar que Cortés le pasara por encima a su poblado, pues se la ofrece como esclava. Cortés se queda con ella y lo hace su mujer, compañera, amiga, porque, ya os digo, depositaba en ella su total confianza porque era la que llevaba el peso de las negociaciones, porque era la que traducía. Le podría haber engañado perfectamente, pero no. Digamos que le enseñó estas debilidades que tenían los aztecas. Al final, eso le enseña que hay un reino, hay un imperio más allá de la costa. Él se está moviendo todavía por la costa del Yucatán. Estamos hablando en 1519, hace 500 años. Y dice, por ahí dentro hay un imperio que es el que da caña a todos estos, el que les da cera, el que los tiene... El abusón. Sí. El abusón, el primo de Zumosol. Dice, si te alías con estos, los podrás derrotar. Y así fue, se alió, digo, fundamentalmente con los chacaltecas, que son una tribu, un pueblo de por allí, del sur de México, que fue el que engrosó realmente las filas del ejército de Hernán Cortés. Ellos iban, 500 soldaditos españoles con varios millares de chacaltecas. En un principio, cuando se conocieron, hubo una batalla, les dieron de leches y vieron los chacaltecas y dijeron, este es más fuerte que los aztecas. Si me alío con este, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces se pasaron en masa al bando español, por así decirlo. Y Cortés inició el camino de Tenochtitlán, como se pronuncia, que siempre me lío, del México Distrito Federal, que diríamos ahora, la capital, camino de la capital de los aztecas. Por eso estamos conmemorando el 500 aniversario, por eso el señor López Obrador, el presidente de México, nos exigió pedir disculpas, que el rey pidiera disculpas. El español, ¿no? Exactamente, el español. Sí, es que al final voy a recoger las palabras de nuestro ministro Borrell. No sé si las cogió él de algún otro pensador o no, pero Borrell lo definió muy bien. No vamos a pedir disculpas. La conquista fue una guerra civil entre indígenas, entre aztecas y chacaltecas, y la independencia fue una guerra civil entre españoles, entre criollos y españoles, y realistas, por así decirlo, y partidarios de España. Aquí no ha habido conquista, por así... A ver, sí ha habido conquista, pero hay que poner las cosas en su justa medida. No vamos a pedir disculpas por algo que pasó hace 500 años y de lo que tampoco nos tenemos por qué arrepentir. Sí, también dijo que igual que no iba a exigir disculpas a Francia por la guerra de la independencia, ni a Roma, ni a los godos, ni a los moros, ni a quien te pones a pedir disculpas y qué sentido tiene. No solucionamos nada más que cortinas de humo para tapar otros problemas que del día a día. Exactamente. Entonces, pues ahí tenemos a nuestro Hernán Cortés, que coge caminito de México capital, pim pam, y llega a una ciudad enorme, deslumbrante. Es una civilización, la verdad, para quitarse el sombrero en su parte, en una de sus vertientes técnicas. Luego tiene su vertiente religiosa, antropofágica, donde se dedicaban a cortar, a sacar corazones y a comérselos y demás, que tienen, claro, que con eso se ganaron la enemistad del resto de pueblos mexicanos, que fue lo que aprovechó muy bien y con una inteligencia muy viva Cortés. Estando en México, pues Moctezuma, que la verdad yo nunca he entendido la pasividad que tuvo este emperador, que los recogió a aquellos 500 pelaos, y bueno, y los indios chacaltecas, que eso de nuestros aliados, los recogió, los metió en su ciudad. La verdad es que Tenochtitlán era una ratonera, porque era en medio de un lago. Estaba la ciudad y solamente se podía salir por una serie de puentes, de vías, de calzadas que tenían puentes levadizos. Aquello era una ratonera pura y dura. Era una ciudad difícil de conquistar. Por eso, te imagínate el foso de un castillo, pues una ciudad en medio de un lago y solamente... Y difícil de salir. Y muy, muy, muy difícil de salir. Los españoles se metieron en la ratonera
y este hombre los colmó de honores porque, ya os digo, yo creo que estaba viendo en ellos las representaciones de sus antiguas leyendas donde decía que sus dioses se iban a presentar en la tierra unos señores barbudos y con formas raras, que eran los españolitos, esos vestidos de hierro y con barbas. El caso es que los españoles, pues bueno, desconfían. Desconfían hasta tal punto que llega un momento que, por ejemplo, Cortés tiene que salir de México capital, de Tenochtitlán, y ir hacia la costa porque Diego Velázquez, su jefe, por así decirlo, ya se ha enterado de la traición que le ha hecho, porque no deja de ser una traición, y ha enviado tropas para coger a Cortés y llevarle a juicio, a llevarle a la trena. El caso al mando de Pánfilo de Narváez. Pánfilo, sí. Sí, Pánfilo. Es que el nombre que tenía el claro, Pánfilo. pues es que de ahí viene el Ser un pánfilo. Ser un pánfilo. Ahora os lo cuento. Coge Cortés y sale de Tenochtitlán y va en busca a enfrentarse a aquellas tropas que vienen de españolitos que vienen desde Cuba a arrestarle. Con Cortés viaja. Se produce un enfrentamiento cuando llega a Cortés y deja unos cuantos españolitos allí en Tenochtitlán, es decir, de los 500 se va con la mitad y se va a enfrentarse a estos otros 500 que vienen con Pánfilo, y resulta que los derrota. Y no solamente los derrota, sino que los españoles se pasan en masa, los de Pánfilo se pasan en masa al bando de Cortés. Y hay una mujer, porque también hay mujeres en la expedición de Cortés, no solamente fueron hombres, también estaban ellas. Y María, ay, ¿cómo se llamaba? María Escarna, ay. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, cuando me acuerde exactamente. Esta María se enfrenta, pero no es que se enfrente dialécticamente, espada en mano a Pánfilo de Narváez y le derrota. Desde aquel entonces los españoles, aquel hombre más pusilánime, más apocado, más torpe, tonto, le llaman Pánfilo. Por aquel el Pánfilo de Narváez, que es un Pánfilo, exactamente, pues viene de aquella época. Cortés con todos sus soldaditos, ya vienen con otros 500, ya somos muchos, pum, ya somos el doble. Son 1000. Ya somos más los indígenas. Ya somos 1000, exactamente. Llegamos allí y resulta que los españoles habíamos liado una. Se había quedado uno al mando y desconfiando, porque no los entendía, la Malinche se había ido con Cortés y la desconfianza es muy mala. Se había liado a acaparar riquezas y a matar nobles, porque decía que los estaban sitiando, que los estaban observando, que estaba temiendo un ataque. Entonces, como prevención, cojo a los principales nobles de palacio y los mato. Hachis, no es la mejor manera de entablar un vis a vis, una negociación tal, pues no. Una relación amistosa, amigable y abierta. Pues no. El caso es que cuando llegó Cortés estaba la gente rodeando el palacio. Estos españoles tenían retenido a Moctezuma. Cortés, por intentar salvar la situación, dijo: anda, libéralos, por Dios, vamos, y que Moctezuma coja y hable a su gente. Moctezuma sale y de su gente sale una piedra y de la pedrada le matan. La cosa se pone muy fea. Todos los aztecas, una ciudad de miles de habitantes, aquí ya os digo, 1000 españoles con otros miles de chacaltecas, aquí nos van a dar, aquí hay que salir por patas. La noche del 30 de junio de 1520, Cortés emprende la huida por la noche. La noche triste. Se llama la noche triste, es la noche más triste de la historia de España, por así decirlo, donde cientos de españoles y miles de chacaltecas morirán, sobre todo intentando cruzar este lago, que hay mucha leyenda que, con su base de razón, los españoles iban cargados de riquezas y muchos murieron ahogados bajo el peso de las riquezas. No todos, hubo muchísimas acciones heroicas de gente sacrificándose para que sus compañeros pudiesen retroceder. Eso a lo largo de esta noche triste, donde murieron más o menos la mitad de las tropas españolas y varios miles de chacaltecas a manos del ejército azteca. Durante una semana estuvieron los aztecas detrás, persiguiendo día y noche a los españoles,
que lo único que podían hacer era huir y hasta tratar de aclarar sus ideas. Se habían quedado sin cañones, con la pólvora mojada, y hasta que dijo Cortés, hasta que hemos llegado, hay que enfrentarse a ellos. Y una semana después de la Noche Triste tiene lugar la batalla de Otumba, la mayor victoria española del mundo mundial. En cuanto a número, eran 500 españolitos, varios miles de chacaltecas, frente a, se dice, 100.000, 200.000 aztecas. Según palabras de Cortés, o mejor dicho, según Bernal Díez del Castillo, cronista, soldado, que un día hablaremos de él, que escribió, un hombre con cultura a la justa, pero sabía escribir y le daba por escribir las crónicas de las conquistas, de las batallas. Decía, éramos un barquito en medio del mar, un barco aguantando las oleadas de los aztecas. Se valió de dos cosas, porque ya os he dicho que fue una gran victoria. Se valió de que tenía caballos, de que seguía teniendo 15 caballos. Tampoco vamos a pensar que esto era el séptimo de caballería, no, eran 15. Y ya vimos cómo quedó el séptimo de caballería. No es sinónimo de tal. Pues aquí teníamos 15. Y luego se valió de la santa costumbre de los aztecas de que ellos, más que matar, lo que buscaban era coger prisioneros para sacrificar para sus dioses. Entonces no luchaban para matar al adversario, luchaban para arrancarle de las filas y llevársele a sus pirámides, arrancarle el corazón y comérselo. Todo eso lo que hacía era ralentizar al ejército azteca. También a los españoles les daba la convicción de que no los iban a matar, de que no a matar al momento en la batalla, sino de que no te cojan vivo. Llévate por delante todos los que quieras, todos los que puedas, porque no te van a matar. No te van a matar ahí en el acto. En el momento te van a llevar y te van a llevar prisionero. Exactamente, y porque los españoles sí habían visto las pirámides de calaveras. Ostras, ¿y esto qué es? Pues estos son los restos de los esclavos amontonados durante años, de los ritos de los sacrificios. Decían que era una leyenda y... No, y es verdad. Sí, lo han descubierto hace poco, lo han descubierto la leyenda negra, decía, los españoles exageraban, no sé qué, los asesinos eran ellos. Lo han descubierto hace poco. Hasta que ya los arqueólogos mexicanos han encontrado, excavando, han encontrado restos de pirámides de cabezas. Ostras, es que estos señores... no se lo inventaron, no, era verdad. Entonces los españoles, antes de que habían visto a sus compañeros de la Noche Triste cómo se los llevaban y les sacaban el corazón y se lo comían, y mira, es que tienen unas costumbres un poquito raras. Nosotros tenemos los mayos, estos tienen estas cosejas. Entonces, ante esa tesitura de los españoles luchar hasta la muerte y la diferencia del arma de caballería, como buen conocedor de la mentalidad de los aztecas, se veían rodeados, era un mar de soldados de aztecas con tenían tropas de élite, eran la guardia jaguar y la guardia del águila real. Ostras, que eran gente muy guerreros aguerridos. Lo que pasa es que, ya te digo, la manía de no matar. Y los españolitos iban con sus picas, sus 4 arcabuces, sus rodelas, que era el escudo y la espada vizcaína, que teníamos lo justito. Y a Cortés coge sus 15 caballeros y dice, venga, vamos para adelante. Y una carga y otra carga. Y ve que en una colina están puestos los jefes, digamos que el cuartel general era el alto mando de los aztecas. Y dice, oye, ¿y si nos los cargamos? Porque estos sin su líder no son nadie. Y efectivamente se fueron para allá como alma que lleva el diablo, al grito de Santiago y cierra España. Se van para esa colina, atacan al Estado Mayor, que ven venir a 15 dando gritos, 15 montados en caballos, que ellos no sabían lo que era un caballo, que se asustaban ante esa figura. Llegan y matan al general, por llamarlo así, que tiene un nombre en azteca, al general azteca. Cuando cogen el estandarte de los aztecas y salen con él aquellos 15 locos, cuando los soldados aztecas lo ven, se van. Allí todo. Se acaba la batalla.
ya os digo, es la mayor batalla, la mayor victoria del ejército, sin ser realmente el ejército español, pero de tropas españolas a lo largo del mundo mundial, por la diferencia tan aplastante, tan abismal, que podría ser de 100-1. Es que es jorbar. Yo no recuerdo, ha habido muchas batallas de los tercios donde estaban en inferioridad, pero no 100-1, jamás de los jamases hemos estado en 100-1. Allí sí. Una vez vencido Tumba, se coge y Cortés se viene arriba y coge a sus tropas y pone cerca Teznotitlán, la ciudad, la capital azteca, y después de no sé cuántos meses la rinde. Hacen barcos de guerra, hacen pequeños bergantines, que son esos barquitos un poquito más grandes, que ante las canoas de los indios de los aztecas no tienen nada que hacer, son capaces de cruzar. No tenían que pasar ya por las calzadas y los puentes levadizos que son fáciles de defender, sino que tienen la suficiente táctica militar. Es lo que decía un profesor mío, es que unos son guerreros, estos son soldados. Sí. Hay diferencias. Uno es un aficionado y otro es un profesional. Yeah. Entonces, un aficionado cuando ve caer a su líder sale pitando. El profesional no, y tiene ideas y sabe de táctica y estrategia. Y eso los españoles sí sabían. Tomaron la ciudad con muchísimas bajas a sangre y fuego, porque ahí sí fue una lucha durísima, una lucha donde ya intervino la viruela, esa enfermedad que llevábamos los españoles sin saberlo, que afectó también a los nuestros, a nuestros chacaltecas, a nuestros aliados, también caían como chinches. Y al final se tomó la ciudad y cayó todo el imperio azteca como un auténtico castillo de naipes. Los españoles en América, con muy poquitas manos, se lograron derrotar a los grandes imperios. Donde tuvimos problemas fue luego en los extremos. Cuando hablamos el otro día de Juan de Azca y las tropas del norte de Nueva España. Sí. ¿Sabes? Sí. De los... ahora mismo es que no me sale... Los de cuera. Los dragones de cuera, Los dragones de exactamente. Los Ayer apaches eran apaches y comanches. Ayer era mucho más difícil de combatir, porque no era un estado, era una guerra de guerrillas. Lo mismo nos pasó en el sur, en Chile, con los araucanos. Lo mismo, eran tribus sueltas, eran muy difíciles de derrotar. Contra el imperio azteca, contra el imperio inca, aquello cayó solo. Cortés entró con 500. Pizarro, un día hablaremos de él, empezó con 13. Se cogen y van y cruzan un río y dicen que vamos a por vosotros. ¿A dónde vais? 13. Muertos de hambre, literalmente muertos de hambre. Pues Cortés iba con 500. Logró conquistar todo un imperio. Fue la mayor aportación territorial que hasta entonces se había hecho a España. Muchos tercios de Flandes, y mira que a mí me molan y demás. Ahora te voy a poner una cancioncilla para que veas. Pero al final los españoles, nuestros tercios allí en Flandes, estaban peleando en un palmotierra. En lo que hoy es Bélgica, Luxemburgo, Holanda, eso es un palmotierra en comparación a México. Dios mío, pero si es que México son varias veces España. Y todo eso lo incorporó de golpe Hernán Cortés, que siguió con expediciones hacia el sur, hacia Honduras y demás. Siempre buscó la gloria, el reconocimiento por parte de Carlos I, que le dio el marquesado, un título honorífico del Valle de Osaka. Se hizo un hombre muy, muy, muy rico, porque era un emprendedor, era un hombre hecho a sí mismo, donde aparte de conquistador era un grandísimo empresario. Él empezó a llevar a América trigo, todas las plantas que se le ocurrían. Él quería cultivar especias, cultivar tintes, ovejas. Le pedía a su padre en España que le enviara cabras. El que metió las cabras en América fue Hernán Cortés. ¿Sabes? Yeguas protestaba ante Carlos V porque la Casa de la Contratación de Sevilla no le dejaba de llevar yeguas, porque él quería criar ganado, caballos allí en México. Era un emprendedor nato. Fue de los que primero empezó a buscar oro, a hacer minas. Era un grandísimo economista. Es una figura muy controvertida, porque después de la caída de la emancipación de los pueblos americanos, de la independencia de México, su figura de estar en todo lo alto, pues pasó a estar en todo lo bajo, y se ha tomado por todos los indigenistas y mucho político populista pues como el enemigo a batir. El
el asesino, el sanguinario. La Malinche Doña Marina fue considerada, pues eso, la traidora, es el prototipo de traidor. Yo me quedo con esa figura. Sé que no fue un santo varón. Claro que mató gente, como cualquier conquistador. También Julio César conquistas, se quedaba guerras, solo. es siempre lo mismo. Exactamente. Al final hay mucha sangre de muchos inocentes vertida, pero me quedo con la parte que lo mismo que Roma mató a toda Numancia y al final todos hablamos un idioma procedente de los romanos y somos latinos, no por bailar el reggaetón, sino por ser herederos de Roma. El México actual no deja de ser el fruto de la suma de aztecas y españoles, de lo que era la Malinche y su hijo, que ¿cómo se llama? Os he dicho, Martín Cortés, el primer mulato, por así, bueno, mestizo. Mulato es blanco y negra. Los españoles fuimos capaces de mezclarnos con los indios, que digan lo mismo los ingleses o los mismos franceses o los portugueses. Nosotros sí nos mezclamos y tenemos, sí, con castas, todo lo que tú quieras, pero mezclados, españoles, negros, indios y todos mezclados, y es una sociedad multicultural. Porque que me pida explicaciones un señor que se apellida López, blanquito, hablando en español y seguramente estudiando en una universidad católica fundada por españolito, pues tiene su aquel. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. Ay, que me iba viniendo arriba. Me tenéis que cortar. Me tenéis que cortar. Pues nos da para otro día. Hombre, ya te digo. Bueno, pues hasta aquí nuestro querido Joaquín con su Hoy nos acordamos de, y nos hemos acordado muy bien y mucho de don Hernán Cortés. Mira, se me ha apagado el ordenador. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos. Para acabar la folía con jolgorio y embeleso, traemos unos cantares que están causando revuelo. Los herejes bailan todos al son de un género nuevo y como viene de Flandes lo llamaremos flamenco. Soldados, a hacer compás. ¡Reparen! ¡Afinen! ¡Fuego! Qué bueno. Este es Juan Cañas y Álvaro Tato, guitarrista, y estos son fandangos de Flandes. Escucha la letra, que te la dejo. En Holanda se comenta que España vive en las nubes, pues si España es una fiesta, ya podéis ir a YouTube para ver el gol de Iniesta. Que en Flandes no existe el mus. A mí me ha dicho mi primo que en Flandes no existe el mus. Hay cerveza en vez de vino y en vez de decir Jesús, al toser dicen Calvino. Están chuletes estos fandangos de Flandes. Ya digo, si los queréis recuperar es Juan Cañas y Álvaro Tato. Nos vamos despidiendo, que llevamos aquí. Sí, vámonos. Un rato Vámonos ya. Vamos. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? 22, programa 22. El programa 22, pues... ¿No te acuerdas? Sí, de los egipcios. Egipcios. Nos vamos con otra de las civilizaciones. Como te dije que me gustaban a mí las cosas antiguas. Bien. De los egipcios. Yo os propondré, como siempre, 3 temas, 3 cosillas que tengo por ahí pendientes. Voy a empezar a buscar, te lo digo para que luego, las leyendas más curiosas de España. Tengo, entre otras cosas, así con pinceladas, buscar 10 o 12 leyendas. Más curiosas de España. Sí, de España. Vale. Y te servirán seguro de inspiración para luego nuestro programilla de leyendas. Sí, bien. Pues yo me iré, dejaremos un poquito las batallas y estas cosas y nos iremos de viaje con un italiano al servicio de España, Alejandro Malespina y su expedición. Muy bien. Pues nada, pues aquí tenemos nuestro siniestro, que va a sonar ahora mismo. Y que significa que nos vamos a ir despidiendo. Que nos vamos a ir, que nos escuchéis Adiós en iBooks. En iBooks, los domingos a las 4, los miércoles a las 9, en ondaplana.es. Y esto es No me cuentes historias. Juanito,
Rafa. Hasta luego. Joaquín. Pacheco, Joaquín. por Dios. Adiós. Abrazos. Adiós. Eslabón perdido.